Muy bien. Buenas noches con todos. Bienvenidos nuevamente a la especialización en la gestión de los recursos humanos y de servicio civil. Recordamos que estamos viendo lo que es el módulo número 2, referido a los regímenes laborales del servicio civil y la clasificación de los servidores públicos, ¿no? Ya vamos terminando este módulo, ¿no? De hecho, estamos en la penúltima sesión, ¿no? Recordemos que eran 8 sesiones en total. Ya hemos visto a lo largo de estas semanas, ¿no? Específicamente en este mes de agosto, las primeras 6 sesiones, ¿no? El día de hoy vamos a ver la sesión número 7, referida al tema de la inducción, ¿no? Como parte del proceso de incorporación al servicio civil, ¿no? En el marco de el régimen del servicio civil, ¿no? De acuerdo con la ley 30.057, ¿no? Ley de servicio civil y su reglamento, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a revisar el tema de la inducción, ¿no? En lo que, digamos, nos alcanza esta sesión, ¿no? En la última sesión vamos a ver lo referente a todo lo que es periodo de prueba, ¿no? Periodo de prueba en el marco del régimen del servicio civil, ¿no? Recordemos que estamos en el marco de dicho régimen, ¿no? De la ley 30.057, ¿no? Periodo de prueba tanto para directivos públicos, servidores civiles, también de carrera, actividades complementarias, ¿no? Vamos a revisar, ¿no? Lo referido al periodo de prueba para dichos segmentos de servidores, ¿no? El día de hoy entonces vamos a revisar el tema de la inducción. Como parte del proceso de incorporación, en esta sesión 7, la inducción es lo que vamos a revisar, ¿no? En cuanto a la descripción del tema, vamos a ver, como siempre, ¿no? Vamos a ir de lo general hacia lo particular, ¿no? Viendo lo que es el sistema administrativo de gestión de recursos humanos y sus subsistemas, ¿no? En cuanto a una síntesis, ¿no? Muy corta a comparación de las sesiones anteriores. Y vamos a entrar, digamos, de lleno luego al tema de la inducción, ¿no? Como parte del proceso de incorporación al servicio civil, ¿no? Recordarles que si tienen alguna consulta o duda, ¿no? La pueden formular, ¿no? A través del chat en principio, ¿no? Para poder absolverlas al final de la sesión, ¿no? De manera más ordenada. Y de ser el caso, podemos también abrir micrófono al final, ¿no? Si también hay un inconveniente con el tema de la conexión, me lo hacen saber para ir retomar en la parte en la que, digamos, nos hayamos quedado. Entonces, sin más preámbulos, ¿no? Vamos a empezar con esta sesión número 7, referido al tema de la inducción. Como primer tema, como les había comentado, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta lo que es el sistema administrativo de gestión de los recursos humanos, ¿no? Estamos ubicados en este momento, ¿no? Aquí, ¿no? Para contextualizar un poco el tema, ¿no? En este sistema, ¿no? Y vamos a revisar también los subsistemas, dentro de los cuales, ¿no? En uno de ellos se ubica la parte de la inducción, ¿no? Que vamos a revisar el día de hoy, ¿no? Recordemos que estamos en el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, cuyo ente rector es la Autoridad Nacional de Servicio Civil, ¿no? Todos estos 10 sistemas administrativos que pueden visualizar aquí, ¿no? Uno de ellos es el que estamos revisando, ¿no? Nos estamos ubicando aquí en el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, ¿no? De hecho, cada uno de estos subsistemas, ¿no? Se destacan por su funcionamiento en cada entidad pública y son de carácter transversal, ¿no? Toda entidad pública siempre ostenta el funcionamiento de cada sistema administrativo. Uno de ellos es el de recursos humanos, ¿no? Y el ente rector de este sistema administrativo es la Autoridad Nacional de Servicio Civil, SERVIR, ¿no? Como ya lo habíamos explicado también en las sesiones anteriores, ¿no? Solo que para que quede claro, ¿no? Y contextualizar en dónde nos encontramos. Luego de ver los sistemas administrativos, ¿no? Dentro de los cuales estamos enfocados en el sistema administrativo de gestión de recursos humanos, habíamos revisado también que este sistema, que es objeto de nuestro estudio, por así decirlo, tiene también, ¿no? A su cargo determinados subsistemas, ¿no? Con sus respectivos procesos, ¿no? Ya les había comentado en las sesiones pasadas también, ¿no? Lo referente a este tema, ¿no? ¿Cuáles son los subsistemas, ¿no? De este sistema administrativo de gestión de recursos humanos, ¿no? En realidad, digamos, son 7 subsistemas, ¿no? Los que vamos a conocer, ¿no? Uno de ellos es el de planificación de políticas de recursos humanos, ¿no? Que tiene a su cargo los respectivos procesos de estrategias y políticas públicas en materia de recursos humanos, ¿no? Planificación también
organización del trabajo y su distribución, ¿no? Lo que corresponde aquí en los procesos de diseño de puestos, administración de puestos, gestión del empleo, ¿no? Nos encontramos ahorita en este subsistema que estamos desarrollando en el presente módulo, ¿no? En esta sesión también, ¿no? El tema de la gestión de incorporación, ¿no? El proceso de gestión de incorporación, dentro del cual estamos, o mejor dicho, hemos revisado lo que es la selección, lo que es vinculación, ¿no? Hoy vamos a revisar lo que es inducción, ¿no? Y la siguiente sesión, que es la última, vamos a ver lo referente al periodo de prueba, ¿no? Que forman parte, estas fases forman parte del proceso de gestión de incorporación dentro del subsistema de gestión del empleo, ¿no? Dentro de este subsistema también está la administración de personas, ¿no? Que tiene a su cargo la administración de legajos, el control de asistencia, el desplazamientos, procedimientos disciplinarios, ¿no? Y de vinculación. También están los sistemas de gestión de compensación, que ve el tema de las compensaciones, remuneraciones, pensiones, ¿no? La gestión de rendimiento, que ve la evaluación de desempeño, gestión de desarrollo y capacitación, que ve la capacitación propiamente dicha y la progresión en la carrera, y la gestión de relaciones humanas y sociales, ¿no? Es decir, este sistema es el que va a estar a cargo de las relaciones laborales individuales y colectivas, ¿no? La seguridad y salud en el trabajo, bienestar social, cultura y clima organizacional, comunicación interna, ¿no? Entre otros aspectos, ¿no? Relacionados a este subsistema de gestión de relaciones humanas y sociales, ¿no? De hecho, todos estos subsistemas, como les había comentado, giran en torno de toda oficina de recursos humanos, ¿no? Uno de ellos, ¿no? Lo que vamos a revisar, como les comento el día de hoy, es la gestión del empleo, ¿no? Cuyo proceso es la gestión de incorporación, dentro del cual vamos a revisar el tema de la inducción. Esto es para poder, digamos, ubicarnos donde nos encontramos actualmente, ¿no? Entonces, hasta aquí estaríamos aterrizando, ¿no? En lo particular que sería la inducción, ¿no? Como para poder llegar y abordar el tema que vamos a revisar el día de hoy, ¿no? Lo mismo ocurrió cuando vimos el tema de selección y también el tema de la vinculación, ¿no? Pero el día de hoy vamos a ver el tema de la inducción, ¿no? Que se da luego de que, digamos, se elija a la persona, ¿no? Y esta ganador del concurso, y esta se vincule, ¿no? A la entidad. Lo que continúa, ¿no? Es la inducción. Entonces, en resumen, estos son los subsistemas, ¿no? Que pertenecen al sistema administrativo de gestión de recursos humanos, ¿no? Y dentro de los cuales, ¿no? Y lo que nos interesa el día de hoy es la gestión del empleo, gestión de incorporación, la inducción, ¿no? Como materia de la sesión del día de hoy. Aquí un poco más detallado, ¿no? Lo que era este subsistema, ¿no? El día de hoy vamos a revisar la inducción, ¿no? Como parte de la gestión de incorporación, ¿no? Es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Cuáles son la finalidad, ¿no? Los actores, ¿no? De esta inducción, quiénes están responsables a cargo de este proceso, ¿no? Cuáles son las fases de la inducción, porque también hay fases de la inducción, ¿no? Y el tema de la evaluación, ¿no? Hay una evaluación final cuando termina la inducción, ¿no? Es lo que vamos a ver en síntesis el día de hoy, ¿no? A lo largo de esta sesión. Como les comentaba, siempre es importante la base legal, ¿no? La base legal referente a este tema de la inducción, ¿no? ¿Dónde encontramos la base legal de la inducción, ¿no? Bueno, se ubica dentro del tema general de la incorporación al servicio civil, ¿no? En principio en la propia ley, ¿no? En la ley 30.057, ley de servicio civil, capítulo 1, título 3, ¿no? Su reglamento general, ¿no? Aprobado por decreto supremo 040-2014 PCM, título 3 del artículo 184, y la resolución de presidencia ejecutiva número 265-2017 de Servir, ¿no? Que aprueba la guía para la gestión del proceso de inducción, ¿no? Lo cual, digamos, va a ser o va a resultar aplicable, ¿no? A las entidades públicas, ¿no? Es decir, su alcance de esta directiva es a nivel transversal, ¿no? Para todas las entidades públicas, ¿no? Todos los operadores administrativos, ¿no? Para que, digamos, ejecuten, ¿no? O implementen, mejor dicho, el tema de la inducción, ¿no? Entonces, esta es la base legal que, digamos, nos va a servir para poder implementar o conocer, ¿no? El proceso de la inducción luego de que el ganador del concurso público se vincule a la entidad. Habíamos visto en las sesiones anteriores, ¿no? Que con la formalización del vínculo, ¿no? Recordemos que la formalización del vínculo se daba a través de la resolución correspondiente, ¿no? Y también a través del contrato, ¿no? Según sea el caso,
¿no? Para servidores civiles de carrera, por ejemplo, la resolución era, digamos, el mecanismo para poder formalizar el vínculo, ¿no? Y en el caso de la contratación directa o también la contratación por actividades complementarias, ¿no? De servidores que se dedican a actividades complementarias, se formalizaba con el contrato, ¿no? Con la suscripción del contrato correspondiente. Entonces, con la formalización del vínculo se define la fecha de ingreso del servicio civil, ¿no? La resolución del contrato obviamente se considera ahí o se consigna la fecha de inicio del vínculo, ¿no? De la prestación del servicio. Desde el primer día del servicio, la entidad pública estaba en la obligación de poner a disposición de los servidores civiles la información referida en el artículo 184 del presente reglamento, es decir, del reglamento general de la ley de servicio civil, referido al tema de la inducción, ¿no? Entonces, de aquí lo que podemos rescatar, ¿no? Como idea es que una vez que el servidor, bueno, la persona que haga el concurso se incorpora al servicio civil, ¿no? El primer día, la entidad está obligada a poner a su disposición la información referida en el artículo 184. Es decir, la entidad está obligada a ejecutar el proceso de inducción respecto del servidor civil que ingresó a la entidad. El proceso de incorporación termina al finalizar el periodo de prueba, ¿no? Cuando el mismo es obligatorio, es decir, en los casos en que se configure, ¿no? El periodo de prueba, ¿no? La incorporación termina ahí, ¿no? Cuando finalice el periodo de prueba. O, ¿no? También al finalizar la inducción en los demás casos, ¿no? Entonces, es la regla general, ¿no? El proceso de incorporación al servicio civil termina, ¿no? Con la finalización del periodo de prueba o cuando finaliza la inducción, ¿no? En los demás casos, es decir, cuando no hay periodo de prueba, ¿no? Entonces, este proceso de incorporación se divide en las siguientes fases, ¿no? Selección, que ya lo vimos, ¿no? Vinculación, ¿no? Lo vimos en la sesión anterior, inducción, lo que vamos a ver hoy, y periodo de prueba, ¿no? Lo que vamos a revisar en la siguiente sesión, ¿no? El periodo de prueba que solamente, como repito, es de aplicación en determinados casos, ¿no? En el marco de la ley de servicio civil, porque así lo dispone la ley de servicio civil y su reglamento. No es como en el CAS, que el periodo de prueba se aplicaba indefectiblemente para todo aquel que ingresaba por concurso público. En este caso, el periodo de prueba, ¿no? Es aplicable respecto de determinados casos según lo que haya establecido la propia ley de servicio civil y su reglamento. Entonces, esta, digamos, es la parte introductoria con respecto al tema de la inducción, ¿no? Su base legal, artículo 184 del Reglamento General de la Ley de Servicio Civil. Como habíamos visto, ¿no? En los concursos públicos de méritos, ¿no? Tenían, ¿no? Como mínimo, comprendían como mínimo 4 etapas, ¿no? La preparatoria, la convocatoria, el reclutamiento, evaluación y la elección, ¿no? Ya habíamos visto en las sesiones anteriores en qué consistían cada una de estas etapas, ¿no? Y entonces nos ubicamos en la etapa de elección, ¿no? Cuando se elige al ganador del concurso público, ¿no? Que es un candidato idóneo, ¿no? En caso de que haya un empate, digamos, se considera como ganador del proceso al candidato que haya obtenido el mayor puntaje en la entrevista, ¿no? Eso también lo habíamos revisado, ¿no? Y que servir, ¿no? A través de sus disposiciones generales, ¿no? O específicas, poder establecer, digamos, lineamientos para determinados puestos, niveles, familias de puestos o criterios que lo ameriten, ¿no? Los cuales deberán ser incorporados por cada entidad en las bases de los concursos públicos, ¿no? Para poder, digamos, tener un mayor panorama, ¿no? En cuanto a los detalles de poder elegir, ¿no? Al candidato ganador del proceso de selección, del concurso público, ¿no? Entonces, en otras palabras, ¿no? Se elige al ganador, ¿no? Y hay un plazo para que este ganador del concurso se vincule al régimen de servicio civil, ¿no? En síntesis, eso es lo que habíamos visto también en la sesión anterior, ¿no? El plazo era de 31 días para que se vincule al régimen de servicio civil, ¿no? ¿Qué pasaba si no se vinculaba en ese plazo, ¿no? Por una causa imputable al propio servidor? Lo que ocurría ahí era que la entidad llamaba al accesitario siempre y cuando el accesitario haya obtenido el puntaje también idóneo, ¿no? Contabilización, a partir de cuando se computan estos 31 días, a partir del día siguiente, la publicación de los resultados en el medio establecido en las bases, ¿no? Y que transcurrido dicho plazo, sin que se vincule el ganador, la entidad se encuentra facultada, o se va a encontrar facultada a vincularse con el accesitario si tuviera o a declarar desierto el concurso público, ¿no? Era lo que
en resumidas cuentas, habíamos revisado, ¿no?, en la sesión anterior, ¿no?, que, digamos, transcurrido el plazo de 31 días, ¿no?, si no se apersonaba el ganador, el accesitario era el que iba a asumir siempre y cuando existiera el accesitario, ¿no?, por haber, digamos, obtenido el puntaje mínimo, ¿no?, establecido en las bases del concurso público, ¿no?, porque puede ser el caso de que de repente solamente exista ganador y no exista accesitario, ¿no? En ese caso no se declara desierto el concurso público, ¿no? Entonces, esto era, digamos, o este es el antecedente para poder hablar del tema de la inducción, ¿no? Que existe un ganador del concurso público, sea el ganador del primer puesto o el segundo, que es el accesitario, ¿no? En otras palabras, que existe este ganador para que se vincule al régimen de servicio civil. Y una vez vinculado, ahí surge la obligación de la entidad de poder aplicar el proceso de inducción, ¿no?, que corresponde. Entonces, de hecho, acabando con esa parte de los antecedentes o la parte introductoria, ¿no?, de los sistemas administrativos, ¿no?, los subsistemas para poder ubicarnos donde estaba la inducción, ¿no?, también el antecedente sobre la base del cual vamos a hablar de ese tema, ¿no?, tras pasar sobre eh, la elección del ganador del concurso público y también la vinculación. Entonces, a continuación de esto surge el tema de la inducción, ¿no? ¿Qué entendemos por inducción, ¿no?, como proceso que continúa en el marco de la incorporación al régimen del servicio civil, ¿no? En primer lugar, ¿qué finalidad tiene esta inducción? ¿Cuál es la finalidad de la inducción en principio? ¿No? La finalidad de este proceso de inducción es la puesta en conocimiento a los servidores civiles, ¿no?, respecto de la información relacionada al funcionamiento general del Estado, a su institución, a sus normas internas y finalmente información al puesto mediante el cual ha ganado el concurso público, ¿no?, sobre el cual ha postulado este ganador, que ya sería un servidor civil, ¿no? En otras palabras, la finalidad de la inducción es informar, ¿no?, al servidor civil que ingresa, ¿no?, sobre cuál es, digamos, el funcionamiento del Estado, la noción del Estado, qué implica prestar servicios en una entidad pública o en la administración pública, ¿no? Porque puede suceder que sea una persona que siempre ha trabajado, ¿no?, en el sector privado, postuló, digamos, un concurso público bajo régimen de ley de servicio civil en una entidad X, ¿no?, ganó el concurso, se incorpora, ¿no?, y viene la inducción. Entonces, esta persona, digamos, nunca ha tenido la experiencia de trabajar en una entidad pública. Entonces, ¿qué corresponde aquí? A que haga la propia entidad, ¿no?, a informarle, a inducirlo, ¿no?, a explicarle en qué consiste el funcionamiento del Estado, cuál es la base legal, ¿no?, qué normas se tienen que observar, ¿no?, como parte del funcionamiento general del Estado, ¿no? De hecho, el sector público no es lo mismo, trabajar en el sector público no es lo mismo que trabajar en el sector privado, ¿no? Por cuanto en el sector público uno ejerce la función pública, ¿no?, que implica, digamos, o que trasciende más allá, digamos, de algún tipo de interés particular, ¿no? Aquí prima el interés general, prima, digamos, el interés público, ¿no? Los servicios que brinda el Estado van a recaer en la ciudadanía, ¿no? No es como en el caso de una empresa privada, ¿no?, cuyos servicios obviamente consisten en lucrar por parte de esta empresa, ¿no? Ganar un dinero y el trabajador únicamente se preocupa también por su propio bienestar, ¿no? Y obviamente el de la empresa, pero en este caso, ¿no?, la actividad pública del Estado implica o va más allá, ¿no? Trasciende a terceros, y este tercero, ¿quién hace? Es el ciudadano. El ciudadano tiene que verse beneficiado con los servicios que brinda la administración pública, y de hecho que estos servicios tienen que ser de calidad, ¿no?, de acuerdo al personal que tiene. Asimismo, otra diferencia, ¿no?, que podemos encontrar es que en el sector público, ¿no?, digamos, se observan determinadas normas que no, digamos, necesariamente o no se observan nunca, por así decirlo, en el sector privado, como son temas de conflicto de intereses, ¿no?, incompatibilidades, nepotismo, ¿no?, código de ética, ¿no? Son cuestiones que, digamos, no se observan en el sector privado, ¿no? Entonces, el principio también de neutralidad política, ¿no?, imparcialidad, ¿no? Todas esas cuestiones se le exige a un servidor público, ¿no?, a diferencia del trabajador
de una empresa privada, ¿no? No se le exige eso. Entonces, todas estas cuestiones se le explica, ¿no? En el proceso de inducción al servidor que ingresa, ¿no? Como parte del funcionamiento general del Estado, ¿no? También información relacionada a la institución, ¿no? A qué se dedica la institución, qué es lo que hace, ¿no? A sus normas internas y finalmente a su puesto, ¿no? Entonces, todo esto lo vamos a detallar más adelante, pero les quería ir comentando a grosso modo para que poder ubicarnos bien, ¿no? Referente al tema de la finalidad de la inducción, ¿no? Los actores, ¿no? Quienes intervienen o participan en este proceso de inducción, ¿no? De la entidad, ¿no? Bueno, a través de la Oficina de Recursos Humanos, la entidad es la que brinda esta inducción al servidor, ¿no? La ORH o quien haga sus veces, ¿no? Si no hay ORH, ¿no? Como les expliqué en sesiones anteriores, ¿no? Si no hay ORH, nos fijamos en el ROF, ¿no? Vemos ahí quién tiene, qué oficina o qué área, qué unidad orgánica tiene las funciones o hace de las veces de ORH, para que, digamos, sea el área competente para brindar la inducción al servidor, ¿no? Entonces, esta ORH o quien haga sus veces deberá organizar las actividades de inducción para sus nuevos servidores civiles que ingresan, ¿no? Indistintamente del grupo al que pertenezcan o la modalidad contractual, ¿no? Es decir, no hay una especie de discriminación, ¿no? Sobre la modalidad del ingreso, ¿no? A la entidad, ¿no? Esto aplica tanto para directivos, servidores civiles de carrera, ¿no? Servidores de actividades complementarias, inclusive para los de contratación directa también, ¿no? El tema o la finalidad aquí es que todos conozcan el funcionamiento general del Estado, su institución, normas internas, ¿no? Y las funciones relacionadas al puesto. Y ejecución de la actividad, ¿quién ejecuta esta inducción, ¿no? De hecho, la propia entidad a través de su RH, ¿no? Pero esta ejecución de la actividad no debe exceder la etapa de incorporación, ¿no? Corresponde a servir a aprobar la directiva sobre la información mínima que debe incluir la inducción, ¿no? Que en otras palabras es la guía que les comenté hace un momento, ¿no? Aquí está. La guía para la gestión del proceso de inducción, ¿no? Ha sido aprobada por la resolución de presidencia ejecutiva 265-2017 de Servir. Entonces, esto es en cuanto a la finalidad, los actores y la ejecución de la actividad, ¿no? En el marco del proceso de inducción, ¿no? Aplicable a los servidores civiles nuevos, es decir, los que ingresan a la entidad pública, ¿no? La inducción, entonces, va a permitir, ¿no? A las entidades públicas, ¿no? Socializar y facilitar la interrelación y adaptación, ¿no? De manera planificada de las personas que ingresan a un puesto dentro de la entidad, ¿no? De tal forma que se les otorgue la información relacionada al funcionamiento general del Estado, a su institución, a sus normas internas y a su puesto, ¿no? En otras palabras, eso es en concreto lo que implica o lo que quiere decir, ¿no? La inducción, ¿no? La gestión del proceso de inducción, ¿no? Que lo ejecuta la entidad, ¿no? Y que brinda determinada información a los servidores civiles nuevos que ingresan, ¿no? A la institución, ¿no? Para explicarles el funcionamiento, ¿no? General del Estado de la Administración Pública, ¿no? De la propia entidad, normas internas y del puesto, ¿no? En síntesis, eso es lo que implica el proceso de inducción, la gestión del proceso de inducción, ¿no? Ahora habría que revisar el tema de las responsabilidades, ¿no? Responsabilidades no en materia disciplinaria, ¿no? Cuando escuchamos este término, de repente lo relacionamos con un tema sancionador o tema disciplinar, ¿no? Sino que aquí, digamos, el tema de responsabilidad implica quién está a cargo, ¿no? Quién está a cargo de el proceso de inducción, ¿no? Quiénes participan, ¿no? Quiénes están obligados a participar o quienes, digamos, de acuerdo a la norma o la normativa de la materia, se han considerado como los responsables de este proceso, ¿no? Los que van a estar a cargo del proceso o de la gestión del proceso de inducción, ¿no? Entonces, entiéndase que cuando hablamos de responsabilidades se refiere a ellos, ¿no? Quienes están a cargo de este proceso de inducción, ¿no? En principio, sería la Autoridad Nacional de Servicio Civil, Servir, en su calidad o condición de ente rector del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, ¿no? Por eso era importante comentarles, ¿no? Desde un principio, dónde estábamos ubicados, ¿no?
Nos ubicamos en sistemas administrativos, uno de ellos, Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, cuyo ente rector es Servir, ¿no? Autoridad Nacional de Servicio Civil. Entonces, cuando, digamos, exista una disposición, un lineamiento, en este caso esta guía, ¿no? De la gestión de incorporación, entonces cuando hablemos de qué operadores están a cargo, ¿no? Uno de ellos es, de hecho, Servir, ¿no? Como ente rector. Servir como ente rector, ¿no? Es el responsable, ¿no? De este proceso de inducción, no solamente, digamos, de la propia institución Servir, sino a nivel nacional, ¿no? De todas las entidades públicas, por ser el ente rector de este sistema administrativo de gestión de recursos humanos. ¿Y qué deberes tiene Servir, ¿no? Digamos, en el marco de esta responsabilidad, ¿no? Sobre la gestión del proceso de inducción, ¿no? Emitir la guía para la gestión del proceso de inducción, que es la que vimos, ¿no? Hace un momento en la base legal, ¿no? La guía ya está emitida, ¿no? Se emitió en el año 2017 por resolución de presidencia ejecutiva. Entonces, Servir tenía, digamos, el deber o la obligación de fijar el lineamiento o el parámetro o la directiva o la guía que corresponda para que las entidades públicas, ¿no? Los superiores administrativos, si es lo queremos llamar así, implementen o apliquen este proceso de inducción, ¿no? Brindar asistencia técnica a las ORH o las que hagan sus veces en lo relacionado a la implementación del proceso de inducción, ¿no? Por ejemplo, si es que hubiera alguna dificultad, ¿no? Alguna duda, alguna consulta referido a la implementación de ese proceso de inducción, ¿quién, si no Servir, ¿no? Como ente rector, para poder absolver cualquier tipo de consultas o dudas sobre esta materia, ¿no? Entonces, si por ahí existiera algún inconveniente en la implementación del proceso de inducción, ¿no? Las ORH pueden, digamos, formular sus consultas a Servir para que pueda, digamos, Servir, absorber las mismas, ¿no? Y, digamos, orientar, ¿no? Esta implementación del proceso de inducción de las entidades públicas, ¿no? Que soliciten, digamos, dicha asistencia técnica al ente rector. Entonces, en resumidas cuentas, estos son los dos roles que tiene Servir como ente rector en el marco del proceso de inducción, ¿no? Número uno, emitir la guía, ¿no? Del proceso de inducción para poder orientar a las entidades públicas si éstas apliquen la misma. Y número dos, brindar asistencia técnica, ¿no? A las URH para que, digamos, implementen de manera correcta el proceso de inducción, ¿no? Entonces, esto como parte de la responsabilidad que tiene Servir en el marco de la gestión del proceso de inducción. ¿Quiénes son los otros partícipes, ¿no? O que, digamos, tienen responsabilidades en el marco de este proceso de inducción de acuerdo a la normativa, ¿no? Las oficinas de recursos humanos, por lo que dan su vez, ¿no? Ahora, ¿cuál es el rol de esas oficinas de recursos humanos? Ya vimos el rol que tiene Servir en el proceso de inducción, ahora habría que conocer cuál es el rol que tienen las ORH, ¿no? En el marco de este proceso de inducción. Número uno, son las responsables de la implementación del proceso de inducción y de la ejecución de la inducción general, ¿no? Esto es que, digamos, las ORH, ¿no? Si bien Servir es el que marca la pauta, nos da los lineamientos, los parámetros, orienta o guía, ¿no? A las entidades públicas, ¿no? ¿Quién es la responsable de implementar, ¿no? El proceso de inducción en una entidad pública? Las oficinas de recursos humanos. No es la oficina de logística, no es la oficina de planeamiento, no es la oficina de asesoría jurídica, la oficina de tecnología de información, no es ninguna de esas oficinas, ¿no? La oficina responsable de implementar el proceso de inducción es la ORH, ¿no? Y de ejecutar la inducción general a los servidores públicos, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, se encuentra dentro de su subsistema, ¿no? Ya habíamos visto los subsistemas, gestión de incorporación, ¿no? Entonces, gestión del empleo, ¿no? Dentro del proceso de gestión de incorporación, y aquí encontramos la inducción. Por eso es que las ORH son las responsables de implementar el proceso de inducción en una entidad pública. Dos, brindar asistencia técnica a las áreas para la determinación de los temas de la inducción específica y supervisan su ejecución. Entonces, una vez que, digamos, la ORH de repente solicita asistencia técnica a Servir, Servir capacita a la ORH, entonces la ORH a su vez tendría que capacitar o brindar asistencia técnica a las áreas de la entidad, ¿no? Para poder, digamos, determinar los temas de la inducción específica y supervisar su ejecución. Entonces, esa es otra
otro deber, otro rol que tienen las ORH dentro de la entidad, ¿no? Elaborar y aprobar el programa de la inducción de la entidad, ¿no? Si bien servir, dar lineamientos generales, ¿no? Como en este caso, digamos, la aprobación o la emisión de esta guía para la gestión del proceso de inducción, ¿no? La propia ORH de la entidad tiene que emitir, ¿no? Elaborar su programa de inducción de la entidad, ¿no? ¿Cuáles son los pasos, ¿no? Que se tienen que seguir para poder implementar la inducción en la entidad, ¿no? Que ahora lo vamos a revisar en un momento, ¿no? Gestionar el registro de inducciones e incluirlos en los legajos de los servidores. De hecho, todos los servidores tienen que pasar por este proceso de inducción, ¿no? Entonces, los procesos de inducción se suelen hacer, digamos, de carácter colectivo, ¿no? Por no decir masivos, ¿no? Porque, digamos, se trata de varios concursos públicos, de hecho estamos hablando de varios ingresos, nuevos servidores, nuevas incorporaciones, entonces se aprovecha con esta cantidad de servidores para poder implementar la inducción o ejecutar la inducción, ¿no? Y una vez que finaliza la inducción, ¿no? La ORH gestiona el registro de inducciones, ¿no? Y lo incluye en el legajo del servidor, en el sentido de que cada servidor público dentro de su legajo cuente con un formato, ¿no? De que, digamos, estuvo presente en la inducción, ¿no? Y de alguna manera eso también acredita que el servidor ha sido, digamos, ha sido capacitado, ha sido, digamos, sometido, por así decirlo, al proceso de inducción, ¿no? Es decir, ya conoce, ¿no? Cuál es el funcionamiento general del Estado, las normas de la entidad, las funciones de su puesto, etc. Entonces, para eso también, digamos, nos sirve el tema del registro de inducción, ¿no? Entonces, esto es en cuanto a las funciones o los roles que tiene la ORH dentro de, el marco del proceso de inducción, ¿no? ¿Quién es otro partícipe o responsable de implementar este proceso de inducción, ¿no? ¿O quién más participa o interviene, ¿no? El titular de la entidad, de todas maneras, ¿no? Es quien respalda los procesos de inducción realizados en la entidad, ¿no? Las ORH, si bien son las responsables de ejecutar este proceso de inducción, de acuerdo a los roles que vimos en un momento, ¿no? El titular de la entidad, ¿no? Es quien respalda, ¿no? Dicho proceso, ¿no? Siempre va de la mano las acciones que realiza la ORH con el apoyo del titular de la entidad, ¿no? Que es quien aprueba también, ¿no? El proceso de inducción. Otro partícipe, ¿no? Lo constituyen las jefaturas de las áreas en las que se incorporan los servidores, ¿no? ¿Qué participación tienen estas jefaturas de las áreas de la entidad, de las otras áreas de la entidad, ¿no? En las cuales se incorporan o se dan las incorporaciones de los servidores? Estas tienen como deberes definir y desarrollar los temas de la inducción específica en coordinación con la ORH, ¿no? Es decir, explicarles en qué consiste de repente el puesto, ¿no? El puesto al cual, digamos, han postulado para detallar cuál es la función específica, ¿no? Por eso que se denomina inducción específica, ¿no? La inducción general es normas transversales, la específica ya se relaciona con el tema del puesto, ¿no? Otro rol o otro deber que tienen las jefaturas de las demás áreas es asegurar la ejecución de la inducción específica, ¿no? De hecho, tiene que asegurarse, ¿no? Las áreas, las jefaturas de las áreas, ¿no? Que se llevó a cabo la inducción específica para que este servidor, digamos, ya tenga el conocimiento previo, ¿no? Y de alguna manera, ¿no? Sea, digamos, evaluado en su periodo de prueba, porque recordemos que luego de la inducción viene el tema del periodo de prueba. Luego de facilitar y fomentar la participación de los servidores en el proceso de inducción y gestionar la entrega de las herramientas necesarias para el desarrollo de sus funciones, ¿no? Es decir, ¿no? Una vez que el servidor ingresa a la entidad, ¿no? De hecho, se entrevista en principio, ¿no? Con el jefe del área. Entonces, el jefe del área es ahí quien tiene que darle las facilidades y fomentar la participación del servidor nuevo, ¿no? Para que, digamos, participe en el proceso de inducción, ¿no? Y de alguna manera gestionar la entrega de las herramientas que corresponden para que el servidor desarrolle a cabalidad sus funciones, ¿no? Entonces, estos son los deberes que tiene, ¿no? En principio, las jefaturas de las áreas, ¿no? Dentro de las cuales se incorporan los servidores civiles que ingresaron a la entidad.
Y, digamos, los otros partícipes ya serían los servidores que se incorporan, ¿no?, al régimen de servicio civil dentro de la entidad o se reincorporan a un puesto, ¿no? Es decir, aquel que estuvo en la entidad renunció, ¿no?, y regresó de nuevo por el concurso público. Entonces, el hecho de que se reincorporen no los exime o exonera de que pasen nuevamente por un proceso de inducción, ¿no? De todas maneras, se tiene que pasar por un proceso de inducción, ¿no? Los que somos abogados sabemos aquí que las normas paran cambiando, ¿no? Están sometidas a un cambio constante. Entonces, es importante que el servidor nuevamente no pase por un proceso de inducción dentro de la entidad pública, ¿no? Para que conozca, digamos, cuáles son los tratamientos nuevos que se han podido dar, ¿no?, luego de que ese servidor se haya ido y luego haya regresado. Entonces, ¿cuál es el rol que tienen estos servidores que se incorporan nuevamente o reincorporan al puesto, ¿no? Son responsables de asistir puntualmente a las inducciones, ¿no? Eso se le exige a los servidores, que asistan puntualmente a las inducciones que puedan ser presencial, semipresencial, ¿no?, o virtual, ¿no? Entonces, se le exige al servidor que asista puntualmente a las inducciones y de cumplir con las normas establecidas para su desarrollo, ¿no? De manera adicional, ¿no?, formulan las recomendaciones a la entidad con el fin de mejorar la efectividad de los procesos de inducción, ¿no? Siempre, digamos, la entidad, ¿no?, como parte de la inducción, ¿no?, invita a los servidores a que puedan formular recomendaciones para poder tener opciones de mejora, ¿no?, en cómo llevar o mejorar el proceso de inducción. Esto es importante para que, digamos, se fomente la participación de los servidores. No solamente es cuestión de que sean oyentes, sino que también de que formulen preguntas, ¿no?, cuestionen, participen, intervengan, den recomendaciones, ¿no?, a la entidad para que se mejoren determinados aspectos dentro de lo que se les ha informado, ¿no?, como parte del proceso de inducción. Entonces, es válido que los servidores, ¿no?, también tengan esta participación, ¿no?, y que se pueda considerar como un rol o como un deber, ¿no?, dentro de la participación de ellos en el proceso de inducción. Entonces, esto es en cuanto al tema de las responsabilidades, ¿no?, que tienen cada uno de los partícipes dentro de la gestión del proceso de inducción. Entonces, el proceso de inducción lo vamos a denominar como el conjunto de actividades que se encuentran relacionadas entre sí, ¿no?, y que van a comprender la función de socializar y orientar, ¿no?, a los servidores que se incorporan o reincorporan a un puesto de la entidad, ¿no?, para poder manejar de repente alguna definición o conceptualización eh, específica o precisa, ¿no? Este proceso forma parte del grupo de gestión de incorporación, ¿no?, del subsistema de gestión del empleo, del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, ¿no?, lo que vimos en un principio, donde nos ubicamos, ¿no? De hecho, la norma también lo menciona aquí, ¿no?, para poder, digamos, tener en cuenta dónde estamos ubicados, ¿no?, o dentro de dónde estamos contextualizados, ¿no? Por eso era importante conocer la parte general primero para poder, digamos, tener en cuenta esta parte, digamos, que ya nos está mencionando en la propia norma, ¿no? Y que este proceso de inducción está dividido en dos partes, ¿no? La inducción general y la inducción específica, ¿no? ¿Qué entendemos por inducción general? ¿No? La inducción general está referida al otorgamiento de información sobre el Estado, la entidad y sus normas internas, ¿no?, lo que les venía comentando, ¿no? Es la inducción general, ¿no? Cuando el servidor ingresa, lo primero que se le informa es eso, ¿no? Imaginemos, ¿no?, que se trate como les comento, para que, digamos, el ejercicio sea un poco más simple, ¿no?, que se trate de una persona que nunca trabajó en el Estado, viene del sector privado, se incorpora a una entidad pública. Entonces la inducción general va a ser importante aquí porque se le va a informar sobre el Estado, sobre la propia entidad y sus normas internas. Y la inducción específica, ¿no?, está referida a brindar información relacionada al puesto, ¿no?, al puesto por el cual ha postulado la persona. Entonces, primero se le informa, ¿no?, de manera macro, ¿no?, dónde está ubicado la persona, ¿no?, qué es lo que va a hacer, ¿no?,
sobre el tema de la información del Estado, la entidad y sus normas internas, y luego se le informa ya sobre el puesto, ¿no? Qué funciones va a cumplir, ¿no? A quién va a rendir cuentas, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces esto como parte de la inducción específica, ¿no? Entonces ahí podemos ver, ¿no? En el gráfico, ¿no? Que la inducción del personal, ¿no? En principio inicia, ¿no? Con la inducción general, luego la inducción específica, ¿no? Y ahí finaliza. La inducción proporciona la información necesaria para facilitar y garantizar la integración y adaptación del servidor civil a la entidad y al puesto, ¿no? De hecho, se busca que el servidor se adapte rápido a la entidad en principio y luego al puesto, para que de alguna manera, ¿no? Pueda rendir de manera, digamos, óptima en el periodo de prueba que va a ser, digamos, evaluado. Entonces, esto es, a grosso modo, lo que es la inducción general y la inducción específica, ¿no? De hecho, aquí podemos revisar un flujograma, ¿no? De la inducción general, cómo empieza y quién está a cargo, por ejemplo, de poder evaluar, ¿no? La inducción general, ¿no? Está, digamos, comprendida primero en cuanto a su planificación para poder definir la fecha o el lugar, ¿no? De la misma, elaborar el programa de inducción general, esto le corresponde al analista de administración de personal, o quien a sus veces, ¿no? Lo primero, en cuanto a la definición de la fecha y lugar y hora, le corresponde al especialista de organización y corporación, ¿no? Aprobar el programa de inducción general, eso le corresponde al jefe de RH, ¿no? Como máxima autoridad del área. Difundir el programa de inducción general, ¿no? Este le corresponde al personal de selección, de organización o incorporación, o quien a sus veces, ¿no? Luego, el paso número 5, preparar los materiales para la inducción general, ¿no? De repente diapositivas, ¿no? Si es que se trata de una sesión virtual o también presencial, ¿no? Presencial, de repente, algunos formatos, ¿no? Algunos cuadernillos de información, etcétera. Ejecución de la inducción, es decir, el día que se va a llevar a cabo la misma, ¿no? Sea de manera presencial o virtual. Y la última, evaluación de la inducción general, ¿no? Ahí se va a evaluar los servidores, ¿no? Digamos, que han sido sometidos a este proceso de inducción, ¿no? Que es una actividad compartida con el asistente administrativo de selección, organización o incorporación. Y ahí finaliza el proceso de inducción general. Esto como los pasos, digamos, sobre los cuales se va a llevar la inducción general, ¿no? La forma, la estructura, por así decirlo. Y la inducción específica también cuenta con un flujograma, ¿no? De estructura así detallada, algo detallada, ¿no? Inicia primero con la comunicación de instrucciones para la inducción específica a cargo del analista de administración, ¿no? De la Oficina de Recursos Humanos. Ejecución de la inducción específica, ¿no? Aquí es el facilitador, es el dueño del puesto, perdón, el dueño del proceso, o quien, digamos, designa el dueño del proceso, ¿no? Es decir, eh, el responsable del área, ¿no? Sobre la cual ha postulado el servidor, conformidad de la inducción específica del servidor, esto a cargo del propio servidor, ¿no? Y la conformidad de la inducción específica del dueño del proceso, ¿no? Y con esto finaliza esta inducción específica, ¿no? Más que nada, como les comentaba, la inducción específica está referida al otorgamiento de información referida al puesto, ¿no? Entonces, eso es un poco para poder graficar, ¿no? Cuáles son los pasos de la estructura de cada tipo de inducción, ¿no? General o específica, según sea el caso, ¿no? Y ahora veamos el tema de los objetivos del proceso de inducción. Facilitar integración y adaptación al entorno laboral y a la cultura organizacional, especialmente con los servidores del área a la que ingresan, ¿no? Es la función de socialización, ¿no? Es decir, ingresa una nueva persona, ¿no? Un nuevo servidor a la entidad, ¿no? Obviamente se va a dirigir al área que le corresponde. Entonces, lo que hace el proceso de inducción es integrarlo en principio al entorno laboral, ¿no? De esa manera, el servidor va a conocer cuál es la cultura organizacional, ¿no? Cómo está conformado el equipo al cual va a pertenecer, o los equipos que existen dentro del área, ¿no? De repente hay varios equipos y el servidor pertenece a uno de ellos, entonces va a conocer cuál es la cultura de organización dentro del área, a qué se dedica cada equipo, ¿no? Para poder, digamos, tener en cuenta ello y conocer, toda vez que pueden que crucen información en el marco de las labores que realiza, ¿no? De acuerdo a su puesto.
¿no? Y, digamos, conocer a cada uno de los miembros de cada equipo, pues, ¿no? O de los servidores del área, ¿no? Y ahí entra a tallar la función de socialización, ¿no? Entonces, es importante, por eso, este proceso de inducción, ¿no? Que tiene este objetivo, ¿no? De facilitar la integración y adaptación al entorno laboral, ¿no? Como parte de la función de socialización del servidor nuevo con los servidores que ya están prestando servicios en el área correspondiente. Otro objetivo es proporcionar información sobre la organización y estructura básica del Estado, así como las normas y políticas internas, procedimientos y pautas de conducta relacionadas con la entidad, y específicamente su puesto de trabajo, es la función de orientación, ¿no? Entonces, estos son, digamos, los objetivos del proceso de inducción, ¿no? En resumidas cuentas, hay una función de socialización y una función de orientación, ¿no? La orientación ya es el contenido sobre el cual se le informa al servidor, ¿no? Lo que ya hemos venido comentando, ¿no? Temas del Estado, normas internas, ¿no? Funciones del puesto, etcétera, ¿no? Entonces, aquí con los objetivos nos damos cuenta de que existe una función de socialización y una función de orientación, ¿no? Que se aplican al servidor civil nuevo que ingresó a la entidad, ¿no? Como parte de este proceso de inducción. Casos en los que se realiza el proceso de inducción, ¿no? Hay dos casos, ¿no? Para poder, digamos, ir desmenuzando o explicando mejor. Primero, cuando el servidor ingresa a un puesto de la entidad, ¿no? Sea que provenga del sector privado o de otra entidad o de un puesto distinto de la misma entidad, ¿no? Se pueden dar esos escenarios, ¿no? No solamente pueden ser un servidor, una persona externa, ¿no? La que ingresa a la entidad, ¿no? Puede ser también de otra entidad pública, es decir, alguien que ya vino trabajando en el sector público, pues puede incorporarse a otra entidad, ¿no? O también puede ser un servidor de la misma entidad, una persona de la misma entidad, ¿no? Que ya viene trabajando y que se cambie de área, ¿no? O cambie de puesto, ¿no? Entonces, no solamente también del sector privado, de otra entidad pública, sino también de la misma entidad, ¿no? Se le considera servidor nuevo cuando ingresa a un nuevo puesto. Entonces, a él se le aplica también el proceso de inducción, a pesar de que haya estado en la propia entidad, ¿no? Y ve cuando un servidor se reincorpora a un puesto de la entidad tras una ausencia prolongada de 6 meses o más, siempre que se hayan generado cambios que afecten el desarrollo de las funciones del puesto, ¿no? Como les comentaba, ¿no? Si que se han configurado determinados cambios, no solamente a nivel normativo, sino también a nivel, digamos, del funcionamiento del puesto, ¿no? De repente por ahí algunas disposiciones de la entidad, ¿no? Y si, digamos, esa reincorporación se ha dado luego de una ausencia prolongada, entonces sí resulta factible que el proceso de inducción se realice también cuando la persona se reincorpore a la entidad, ¿no? Vuelva a ingresar a la entidad previo concurso público. Entonces, en estos dos casos, ¿no? Básicamente se dan los procesos de inducción, ¿no? Cuando el servidor ingresa a la entidad, ¿no? Sea que provenga del privado, de otra entidad o de la misma entidad y cambie de puesto, o cuando el servidor se reincorpora luego de algún tiempo prolongado, ¿no? Siempre y cuando se hayan dado cambios sustanciales, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a las funciones del puesto o la normatividad vigente, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta para poder aplicar el proceso de inducción. Ciclos del proceso de inducción, ¿no? Eso hay que revisarlo, digamos, con pinzas para poder llevar a cabo, ¿no? De manera correcta, ¿no? Estas fases, ¿no? Del proceso de inducción, ¿no? Encontramos aquí tres fases del proceso de inducción, ¿no? Número uno, la fase de planificación de la inducción, ¿no? Aquí, digamos, son actos preparatorios, ¿no? Una fase preliminar, sobre la base del cual se va a eh, prever, ¿no? Cómo se va a llevar a cabo la inducción, ¿no? La siguiente fase es la ejecución de inducción, ¿no? La fase número 2 se va a ejecutar lo ya planificado, ¿no? Para que, digamos, posteriormente se dé la fase número 3, que es la fase de evaluación de la inducción, ¿no? Es la última fase, ¿no? Sobre la base del cual se va a llevar a cabo, ¿no? Cómo ha, digamos, respondido el servidor en la inducción, ¿no? Entonces, la fase número 1, ¿no? O para poder, digamos, aquí describir un poco,
tiene 4 pasos, ¿no? Primero, determinación de los temas de inducción, qué temas se va a tocar en la inducción, ¿no? Paso número 2, determinación de la modalidad de la inducción, ¿no? Paso 3, definición de tiempos y plazos, y paso 4, aprobación del programa de inducción. En cuanto al paso 1, ¿no? Para poder así precisar un poco, ¿no? Se va a determinar los temas de inducción, ¿no? Es decir, eh, no es que, digamos, en una sesión, ¿no?, se van a abordar todos los temas del Estado, ¿no? Sería, digamos, imposible que en una sola sesión se conozca, digamos, todo lo referente o relacionado al funcionamiento del Estado, por ejemplo, ¿no? Como parte de la inducción general, ¿no? Sino que, digamos, se selecciona determinados temas, ¿no?, relevantes e importantes para que el servidor tenga conocimiento. De la modalidad de la inducción, ¿no?, la que puede ser presencial o virtual o semipresencial de repente, ¿no?, de acuerdo a lo que disponga la entidad y también en función a las necesidades eh, institucionales, ¿no?, sea, digamos, internas o por motivos externos, ¿no? Recordemos que estamos en un contexto de pandemia, de emergencia, ¿no? De hecho, con ingresar personal durante dicho periodo, no había una modalidad de inducción presencial, sino todo estaba virtualizado. Entonces, eso es para poder graficar un poco en cómo son las modalidades de inducción, ¿no? Presencial, semipresencial o virtual, que lo vamos a ver en un momento también. Definición de tiempos y plazos, también se tiene que indicar aquí, ¿no?, en qué tiempo se tiene que realizar la inducción, ¿no? Toda vez que cada cierto periodo ingresa nuevo personal, entonces en los intervalos de estos periodos se tiene que llevar a cabo la inducción de todas maneras, ¿no? Y aprobación del programa de inducción, ¿no?, que está a cargo del jefe de la ORH. En la fase número 2, ejecución de la inducción, tenemos 3 pasos aquí, ¿no? Los 3 pasos son la ejecución de la inducción general, ¿no?, la ejecución de la inducción específica, ¿no?, y el registro de las inducciones, ¿no? La ejecución de la inducción general, ¿no?, ya lo que hemos ido comentando, ¿no?, tiene que ver con el funcionamiento del Estado, ¿no?, cuestiones muy amplias o generales, ¿no?, para que el servidor tenga conocimiento sobre la administración pública, inducción específica sobre el puesto, ¿no?, y el registro de las inducciones, ¿no? Obviamente, cuando termine la inducción, se tiene que levantar, digamos, el registro correspondiente para que esto se pueda compaginar en el legajo del servidor o de los servidores, ¿no? Y la fase número 3, evaluación de la inducción, ¿no? Aquí, digamos, se da la evaluación del cumplimiento y efectividad del proceso de inducción, ¿no?, que también está a cargo de la ORH, ¿no?, y que, digamos, es el resultado sobre la capacitación o la inducción que se le dio, ¿no?, al servidor y que, digamos, se tiene que ver su cumplimiento correspondiente. Entonces vamos a detallar aquí cada una de estas fases, ¿no?, de la inducción, ¿no? Primero, vemos la planificación de la inducción, ¿no?, los actos preparatorios, la fase preliminar, como quieran denominar. Y esta fase 1, como habíamos visto, tiene 4 pasos, ¿no? Paso 1, determinación de los temas de inducción, ¿no? Aquí se va a elegir los temas a desarrollar durante la inducción general y específica, así como el desarrollo de los contenidos y presentaciones para la inducción, ¿no? Entonces, como les comentaba, ¿no?, aquí se va a elegir qué temas relevantes, ¿no?, porque es imposible que se aborden absolutamente todos los temas que involucren al Estado, sino que se van a elegir temas relevantes, ¿no?, para poder llevar a cabo la inducción general y específica, ¿no?, en la inducción. La inducción general, ¿no?, aquí las entidades deben desarrollar el siguiente contenido, pudiendo incluir temas que consideren relevantes a fin de alcanzar los objetivos de este proceso, ¿no? Introducción al Estado, ¿no?, organización y estructura básica del Estado, por ejemplo, ¿no?, sistemas administrativos del Estado, nombre del sistema, descripción, importancia, alcance, siguiente rector, ¿no?, lo que hemos visto hace un momento, ¿no? Es importante conocer los sistemas administrativos del Estado, ¿no? Política de modernización del Estado en la gestión pública y del servicio civil, ¿no? También es importante que ese tema lo conozcan los servidores, ¿no? Ética de la función pública, ¿no? También el código de ética de la función pública. Es importante que todo servidor público conozca, ¿no?, todo servidor civil conozca, ¿no?, que existe un código de ética,
¿no? Sobre el cual nos tenemos que regir todos los que trabajamos en la administración pública. Conceptos básicos y generalidades del proceso administrativo general, el procedimiento administrativo general. De hecho, así como, digamos, la aplicación del Código Ético de la Función Pública es de manera transversal, ¿no?, a todas las entidades, la norma que nos rige en cuanto al ámbito administrativo es la Ley 27444, ¿no? Bueno, el texto único ordenado de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo 04-2019 del Ministerio de Justicia, ¿no? Entonces, es la norma madre, por así decirlo, en materia administrativa que tenemos que conocer todos los que trabajamos en el Estado, ¿no? Lo mínimo que tenemos que saber, ¿no?, es el contenido general de esta ley 27444, ¿no?, Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿no? Derechos y obligaciones, incompatibilidades del servidor civil, ¿no? También se le informa aquí al servidor, ¿no?, qué derechos tiene, ¿no?, de acuerdo a su régimen, ¿no?, obligaciones, incompatibilidades, ¿no?, incompatibilidades que pueden estar reguladas, ¿no?, tanto en el reglamento, en la ley o reglamento de la ley de servicio civil, o también en normas de la materia, ¿no? Recordemos que ahora último ha salido una nueva ley de incompatibilidades, ¿no?, que va a entrar en vigencia una vez que el reglamento, su reglamento se apruebe. Entonces hay que estar atentos también a ello, ¿no? Y la ley anterior de incompatibilidades se va a derogar, ¿no? Entonces, eso es importante que se le informe al servidor también, ¿no?, qué incompatibilidades tienes como servidor público, ¿no? Ley de transparencia y acceso a la información pública también, ¿no? Recordemos que siempre hay pedidos de información, ¿no?, a las entidades públicas, ¿no?, y la información puede estar en un área determinada, ¿no? Supongamos que sea el área donde el servidor va a prestar servicios, ¿no? Entonces se le pide de repente la función del servidor es emitir informes legales, se le pide, oye, envíame el informe legal tal que se emitió, ¿no?, que emitió la entidad. Y si ahí el servidor tiene que evaluar si está dentro de las excepciones al otorgamiento de información o no, en el marco de esta ley de transparencia, ¿no? Entonces es importante que se conozca también el servidor, ¿no?, estas materias, ¿no?, para poder, digamos, efectuar una labor óptima, ¿no?, en el marco de las funciones de su puesto también. También hay otra materia referida a la introducción a la entidad y a su cultura, ¿no? Aquí también se tiene que capacitar al servidor, ¿no?, a través de la visión, misión, valores, objetivos, políticas y lineamientos estratégicos de la entidad, ¿no? Cada entidad pública tiene su propia misión, visión, ¿no?, valores, objetivos, políticas y lineamientos, ¿no? Organización y estructura de la entidad, sector al que pertenece, de corresponder, ¿no? Por ejemplo, servir pertenece al sector PCM, ¿no? Habría que también ver otra entidad pública también a qué sector pertenece, ¿no? Sector cultura, sector trabajo, sector salud, ¿no? Cuál es la organización de la entidad y su estructura. Tenemos que conocer, ¿no?, qué áreas existen en la entidad para poder, digamos, cruzar información, ¿no?, cuando así amerite, ¿no? Funciones generales de las áreas de la entidad también tenemos que conocer, ¿no? De repente la entidad está dividida en gerencias, en unidades orgánicas, en divisiones, ¿no?, etcétera, ¿no? Habría que ver ahí, ¿no?, contexto político institucional y principales normas de la entidad, ¿no? ¿Cuál es la situación de la entidad a nivel político, ¿no? De repente la entidad, digamos, va a ser sometida a un proceso de fusión o absorción, entonces habría que conocer ahí, ¿no? De repente la entidad está en el ojo de la tormenta en cuanto a las noticias, ¿no? También hay que conocer ahí el contexto político institucional y principales normas de la entidad, ¿no? ¿Qué normas ha emitido la entidad, ¿no? ¿Cuáles son las normas que la entidad ha aportado? Usos comunes de la entidad también, reglas básicas que deben conocer y tomar en cuenta de la gestión interna de la entidad, ¿no? Reglas de redacción de documentos oficiales, uso de lenguaje inclusivo, etcétera, ¿no? Gestión de recursos humanos de la entidad, ¿no? Es decir, aquí se va a informar referente al Reglamento Interno de Trabajo, RIT, o Reglamento Interno de Seguridad Civil, RIS, ¿no? Dependiendo de qué instrumento de gestión hay implementado en la entidad, ¿no? Lo ideal es que toda entidad pública ya tenga a la fecha su reglamento interno de servidores civiles, RIS, ¿no?, el que va a reemplazar el RIT. Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? También toda entidad pública debe contar con dicho instrumento, ¿no? También información acerca de bienestar social, ¿no?, comunicación interna, permisos, licencias, pautas de capacitación o rendimiento, fechas de pago, etcétera, ¿no? Toda esa información en materia de gestión de recursos humanos tiene que también ser informado el servidor civil que ingresa, ¿no? Y políticas de seguridad de la información.
¿no? De hecho, eh, la entidad puede informar a grosso modo de esto, también puede implementar cursos, ¿no? Cursos, por ejemplo, cursos de ética, ¿no? Cursos de ética también, ¿no? Quien habla trabajó en servir, ¿no? Cuando ingresé a servir, ¿no? Como proceso de inducción, siendo CAS en ese entonces, ¿no? Tuve que llevar un curso de ética, un curso de ética en la Escuela Nacional de Administración Pública, ¿no? Que, digamos, tenía que conocer de todas maneras. Entonces, eso fue parte de mi proceso de inducción, por ejemplo, ¿no? Entonces, en otros escenarios, ¿no? El tema de ética se le explica, ¿no? En una sola sesión, ¿no? Dentro de la entidad. Pero sin perjuicio de la entidad también puede gestionar cursos gratuitos para que el servidor, ¿no? Cursos transversales para que los servidores, digamos, también conozcan, ¿no? A detalle el tema del funcionamiento del Estado, por ejemplo, ¿no? Y estos temas de aquí, introducción a la entidad y su cultura, eso sí se les explica a los servidores, ¿no? Ya como parte del proceso de inducción en la misma sesión, ¿no? Puede ser una sesión que dure horas, ¿no? De repente dura 3 horas de inducción, sea presencial o semipresencial, ahí se les capacita. Este es un ejemplo, ¿no? De inducción, ¿no? Que de repente ya sea planificado, ¿no? Ya sea organizado, ¿no? Que es lo que se va a señalar, ¿no? Dentro de este proceso, ¿no? Bienvenida institucional, donde se explica la misión, visión, principios, código ético, objetivos estratégicos, metas institucionales. Lo primero que se les explica al servidor, ¿no? De acuerdo a esta estructura de planificación del proceso de inducción. Como punto número 2, gestión administrativa del personal de asistencia y planillas. Se les explica todo lo referente a, digamos, al tema de personal y planillas, ¿no? Turnos de trabajo, marcaciones, omisión y anulación de marcaciones, ¿no? Labor excepcional, compensación laboral, ¿no? Descansos sustitutorios, permisos y licencias, principales licencias que hay, programación de vacaciones y venta de vacaciones, bueno, eso es en el caso del sector privado, por ejemplo, ¿no? Sino que como ejemplo se lo considera aquí. Como punto número 3, seguridad personal e institucional, ¿no? También se tiene que informar esto, ¿no? Sobre el tema de la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional, ¿no? Porque hay un área que tenga ahí, ¿no? Está a cargo de informar lo referente a este tema, ¿no? Organización, principales riesgos de seguridad, evacuación y lucha contra incendios, normas de seguridad, ¿no? También tiene que conocer el servidor, ¿no? Esta parte de inducción. Seguridad de la información también, ¿no? De hecho, toda entidad pública, ¿no? Tiene un área de tecnologías de la información. Entonces, el encargado de dicha área va a ser quien va a capacitar lo referente a la seguridad de la información, ¿no? Ahí va a informar sobre los principios de seguridad de la información, normatividad informática, políticas y circulares, ¿no? Claves de acceso, recomendaciones, ¿no? Principales amenazas, ¿no? En el marco de esta seguridad de la información, y reglamento interno de trabajo, ¿no? O RIS, ¿no? Que de hecho esta materia de seguridad de información también se debe considerar ahí. Y ley de seguridad y salud en el trabajo también tiene que, digamos, considerarse como parte de la inducción, ¿no? Aquí se tiene que, digamos, informar a cargo del especialista de esta materia, ¿no? Sobre la seguridad y salud en el trabajo en general, luego las normas internas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? En la SUNAT, por ejemplo, ¿no? Un INSERVIR, un Ministerio de Trabajo, etcétera. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, concepto de pedido de riesgo, factores de riesgo para la salud, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de cómo se implementaría o se llevaría a cabo un proceso de inducción, ¿no? Referente a lo primero que hemos visto, ¿no? En la etapa de planificación, ¿no? Paso número 2, como les comentaba, se va a determinar aquí la modalidad de la inducción, ¿no? La ORH, o la que haga sus veces, debe definir las modalidades de inducción que va a utilizar, ello en función a los recursos y prácticas institucionales que viene realizando, ¿no? Puede darse a través de las siguientes modalidades: presencial, ¿no? Puede ser a modo de charla, taller, seminario, etcétera, ¿no? De hecho, la inducción, como le digo, se puede planificar de repente, en 3 horas, 4 horas, ¿no? Media jornada, ¿no? El tema es que, digamos, el servidor esté bien informado, ¿no? Y que solamente sea una sola sesión, ¿no? Para poder, digamos, llevar a cabo esta charla, taller o seminario. Cuando es de manera presencial, ¿no? Recordemos que esta era la modalidad común que se practicaba antes de la pandemia o antes del estado de emergencia nacional, ¿no? Semipresencial, ¿no? Aquí se va
a combinar la actividad presencial con el uso de medios virtuales o materiales complementarios que permiten el cumplimiento de los objetivos de la inducción, ¿no? Por ejemplo, lo que les comentaba, ¿no? De repente, las enseñan presencial, ¿no? La primera parte de la inducción lo hacen presencial, ahí a modo de charla, o se les aplica las cuestiones, digamos, precisas y concretas, ¿no? Referidos a la propia entidad, y de repente la virtual, ¿no? De repente implementan un curso del Estado, ¿no? Referente al funcionamiento del Estado, que dura de repente un par de horas o 3 horas, ¿no? Un curso MOOC, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí se consuma el tema de la semipresencialidad, ¿no? Uno, porque así es el taller, y dos, porque tienes que llevar ese curso de manera virtual, ¿no? Y la última, que es virtual, aquí ya se emplea una plataforma o medios virtuales que permitan desarrollar los temas de inducción, ¿no? Lo común que hacen ahora, ¿no? A través de las aplicaciones Zoom o Meet, ¿no? Y las entidades públicas han venido llevando a cabo, ¿no? Las inducciones en el marco de este estado de emergencia, ¿no? Por cuanto, digamos, no todos eh, estaban yendo a actividad presencial, sino todos estábamos en su mayoría en remoto, entonces la modalidad aquí acertada para poder implementar la inducción era la virtual, ¿no? A través de las plataformas Zoom o Meet, ¿no? U otra que de repente la entidad utilice, sobre la cual llevaría a cabo la inducción. Entonces, estas son las tres modalidades, ¿no? De inducción que la entidad puede elegir, ¿no? Definición de tiempos y plazos, ¿no? Cada entidad pública va a establecer el tiempo de la ejecución de la inducción según sus particularidades, que deben iniciar el primer día de labores y concluir como máximo antes de la culminación del periodo de prueba. De hecho, hay un tiempo, hay un rango sobre el cual, digamos, la entidad puede aplicar la inducción, ¿no? Desde el primer día de labores, ¿no? Y tiene como máximo hasta antes de que culmine el periodo de prueba. Se supone que el periodo de prueba es de 3 meses, entonces la inducción la puede hacer hasta antes de los 3 meses, ¿no? Durante ese periodo puede llevar a cabo el proceso de inducción, que comúnmente solamente es un solo día, ¿no? Si fuera presencial o virtual de repente, eh, también en un solo día o semipresencial, lo que les expliqué, ¿no? En dos momentos, pero tiene que ser dentro de, o antes de que culmine, mejor dicho, el periodo de prueba, ¿no? Dentro de ese periodo. Sin embargo, se recomienda realizarla dentro del primer mes de ingreso al puesto, ¿no? Para evitar, digamos, algunos inconvenientes que no se junten con esas actividades, con otros procesos de inducción, por ejemplo, etcétera, ¿no? Es lo recomendable que dice servir. De igual manera, queda libre discrecionalidad de la entidad si considera juntar a un determinado grupo de servidores para la ejecución de una inducción, ¿no? Es decir, la entidad de repente considera de que agrupar a más de un servidor para que se les pueda ejecutar a ellos el proceso de inducción, ¿no? En un solo momento, por ejemplo, ¿no? Eso ya va a depender de la discrecionalidad de la entidad y también del número de nuevos ingresos que, digamos, se incorporan a la entidad, ¿no? Pero eso es en cuanto al tema de la definición de tiempos y plazos como paso número 3 de esa planificación de la inducción. Inducción específica, ¿no? Era lo relacionado al puesto que les comentaba, ¿no? Aquí, digamos, corresponde a las áreas en las que se le incorporan a los servidores, ¿no? Las áreas eh, sobre las cuales, digamos, se encuentra el puesto es la encargada de, digamos, llevar a cabo esta inducción específica, ¿no? Para que así se pueda determinar y desarrollar los temas que corresponden, teniendo en cuenta el puesto al que se ingresa, ¿no? Así como el grupo de servidores al que pertenezca el servidor. Recordemos que hay una familia de puestos, ¿no? También se le informa de qué familia de puestos pertenece y se le brinda la asistencia técnica, ¿no? Por parte de la URH, ¿no? Se debe brindar información al servidor sobre el área, estructura y funcionamiento, espacio físico, así como aspectos relacionados al contenido del perfil de puesto, ubicación, misión de puesto, principales coordinaciones, funciones, y cómo estas contribuyen al logro de los objetivos del área y de la entidad, ¿no? Eso es en cuanto a la inducción específica. Para la ejecución de la inducción específica, ¿no? Se debe tener en cuenta el siguiente contenido, ¿no? Presentación del servidor al equipo de trabajo, ¿no? Cuando el servidor llega el primer día de labores, se le presenta a qué equipo pertenece, ¿no? Quiénes son los miembros de ese equipo, reconocimiento de las instalaciones del área, asignación del espacio físico y entrega de herramientas de trabajo, computadora, manuales, ¿no? Etcétera. Se le explica también los objetivos del área, las metas y las principales relaciones de la coordinación de la entidad,
Se le presenta también la estructura funcional interna del área y las principales funciones de los servidores del área, ¿no? Es decir, cada miembro del equipo, cada servidor tiene una determinada función, ¿no? Puede que no todos tengan la misma función, sino que algunos tengan distintas funciones, ¿no? Según el puesto que ocupan. También se le explica al servidor nuevo, ¿no? Lo referente a la función, la responsabilidad y el desempeño esperado del puesto, ¿no? Explicación de la ruta de comunicación a seguir para la presentación de informes y productos. O sea, todo ello, digamos, se le orienta al servidor, ¿no? Al servidor nuevo que ingresa, ¿no? Ello como parte de la inducción específica, ¿no? Ya tiene que ver más que nada con el puesto y con el área dentro del cual se ubica el puesto, ¿no? Para que conozca cómo es el funcionamiento ahí, ¿no? En el caso de grupos de funcionarios públicos, ¿no? Es responsabilidad de la ORH coordinar la oportunidad y modalidad para que participen en la inducción, ¿no? Entonces ellos también, de hecho los funcionarios públicos también, ¿no? Son partícipes, no tienen que participar en el proceso de inducción. No solamente los directivos son servidores civiles de carrera de actividades complementarias, ¿no? Sino también los funcionarios. Y paso 4, ¿no? De esta fase número 1, aquí la ORH debe evaluar, debe elaborar un único documento que contenga los temas de modalidad, tiempos y plazos de inducción que fueron definidos en las fases previas, ¿no? Aquí ya se consolida todo, porque este paso número 4 es la, o sea, la aprobación del programa de inducción. Adicionalmente, deberá determinar los indicadores del cumplimiento y de efectividad del proceso de inducción que serán aplicados en la fase de evaluación de la inducción. Y el programa de inducción es aprobado por la Oficina de Recursos Humanos local a su vez. Es decir, el jefe de la Oficina de Recursos Humanos es quien va a firmar, quien va, digamos, a revisar, ¿no? Este, este programa de inducción, ¿no? Y finalmente los va a aprobar y lo va a firmar, ¿no? Para que, digamos, se lleve a cabo el mismo. Una vez que se realice eso, se da la fase número 2, que es la ejecución de la inducción, ¿no? La ejecución de la inducción va a comprender, ¿no? La inducción general y la específica, ¿no? Es decir, ya, digamos, se va a llevar a cabo la inducción. Lo primero fue la etapa preliminar, la etapa preparatoria, ¿no? Ahora ya se ejecuta la inducción. ¿Cómo ejecutamos? Con la inducción general y la específica, ¿no? De manera previa deberá definirse un cronograma para su realización, organizándolas con armonía, con los procesos de selección y de acuerdo a la dinámica de cada entidad, ¿no? Es decir, tiene que haber un cronograma, ¿no? Para que no se cruce el proceso de inducción con algunas actividades, no solamente de la ORH, sino también de las otras áreas, ¿no? Porque también ahí participan, ¿no? Las otras áreas también, por ejemplo, en el tema de la inducción específica, ¿no? Entonces, el paso número 1, la ejecución de la inducción general, ¿no? Está a cargo de la ORH y deberá realizar las siguientes acciones, ¿no? Comunicar al servidor que participarán el lugar, la fecha, el horario de la inducción, ¿no? La comunicación podrá efectuarse por los medios que la ORH elija, ¿no? Por correo electrónico, por ejemplo, que es lo común, ¿no? Número 2, desarrollar los temas de inducción general en una o más sesiones según el cronograma establecido. Puede considerarse el saludo presencial del titular de la entidad o de un representante de alta dirección, según corresponde, así como una visita guiada por las instalaciones de la entidad. Entonces, cuando es presencial, ¿no? Cuando era virtual, ¿no? Comenzaba de repente con unas palabras de bienvenida por parte del titular de la entidad, ¿no? Gerente general, secretario general, por ejemplo, ¿no? De corresponder, ¿no? O de considerarse, ¿no? Esas son las acciones a realizar en la ejecución de la inducción general, ¿no? Paso número 2, ¿cómo se ejecuta la inducción específica, ¿no? Está a cargo del área que ingresa al servidor. Aquí ya no, la ORH solamente apoya, no está a cargo de la ORH, sino que apoya o facilita, digamos, la ejecución de esta inducción, pero quien está a cargo aquí es el área al cual el servidor ingresa, ¿no? La ORH, porque a su vez ¿no? Complementa, digamos, coordina con las distintas áreas de implementación, ¿no? Comprende también las siguientes acciones, ¿no? El jefe del área es el responsable de ejecutar esta inducción específica, por lo que deberá considerar lo siguiente, ¿no? Número 1, asignar un facilitador de la inducción. En el caso de los directivos de la entidad, la asignación del facilitador es realizada por el titular de la entidad, ¿no? Asegurar también que el servidor sujeto a inducción sea guiado por el facilitador, ¿no? Es decir, alguien del área de la entidad no va a ser quien va a facilitar. Comúnmente lo hacen con la secretaria, lo hacen con el servidor de repente más antiguo de ahí, ¿no? Del área, entonces, de acuerdo a quién el jefe del área designa como facilitador, ¿no? Asegurar la inducción durante el horario de la prestación de los servicios. De hecho, lo que se suele hacer es que a primera hora, ¿no? O durante el horario de la mañana, ¿no? Se lleve a cabo esta inducción específica, ¿no?
el facilitador de la inducción específica es de preferencia un servidor de la misma área del servidor incorporado, ¿no? Claro, esto es por lógica porque tiene que ser alguien del área donde el servidor va a prestar servicio, ¿no? No de otra área, para que, digamos, pueda informar de manera más certera y detallada, ¿no? Sobre los pormenores del funcionamiento de dicha área unidad orgánica. Paso número 3 de esta ejecución de la inducción, ¿no? Finalizada la inducción general y finalizada la específica, la URH, o la que a sus veces va a incorporar en el legajo del servidor el registro de inducción, ¿no? Ver anexos en la guía, ¿no? de la gestión del proceso de inducción, ¿no? Ahí hay modelos que servir a consignado para que las ORH de las entidades, ¿no? lo puedan utilizar, ¿no? En cuanto al registro de inducciones, ¿no? Ahí, digamos, se tiene que levantar dicho formato, ¿no? Y esto se tiene que incorporar en el legajo del servidor que ha sido, digamos, partícipe de este proceso de inducción, ¿no? Es por eso que este paso número 3, ¿no? Y se refiere al registro de inducciones, ¿no? Como parte de la culminación de la ejecución de la inducción, ¿no? Ahora bien, ¿no? Tenemos ya la fase número 3, que es la evaluación de la inducción, que es la última, ¿no? Recordemos que estamos dentro de las fases, ¿no? Y las fases eran tres, ¿no? Planificación de la inducción, ¿no? Ejecución de la inducción y evaluación de la inducción. Ya hemos visto las primeras dos, ¿no? En la fase número 1 tenían los 4 pasos que ya hemos visto, así un poco más al detalle. En la fase número 2, ¿no? Que es la ejecución de la inducción, también lo hemos revisado, ¿no? Y aquí eran 3 pasos, ¿no? Donde ya se ejecutaba lo que era la inducción general, la inducción específica y el registro de inducciones. Y ahora nos ubicamos en la última fase, que es la evaluación de la inducción, ¿no? Evaluación de cumplimiento y efectividad del proceso de inducción, que es lo que vamos a revisar ahora. Y con esto ya estaríamos cerrando la sesión del día de hoy. Fase número 3, que es la evaluación de la inducción, ¿no? Se debe efectuar un proceso de medición, valoración y revisión de los resultados de las acciones considerando lo siguiente. Es decir, en esta etapa lo que se hace es, digamos, revisar al detalle, ¿no? Cuál ha sido el resultado de la inducción, ¿no? Es decir, aquí se va a evaluar un proceso de medición, ¿no? De los indicadores, de valoración, de la revisión de los resultados, de las acciones que se han realizado anteriormente en la inducción. Lo primero es el cumplimiento del proceso de inducción, ver o verificar si se ha cumplido a cabalidad el proceso de inducción, ¿no? Aquí se verifica la ejecución de cada una de las actividades programadas, ¿no? Así como la participación de la totalidad de los servidores ingresantes, lo cual permitirá realizar ajustes y o correcciones en el curso de su implementación, ¿no? Es decir, ¿no? Supongamos que la URH a través del correo electrónico invita de repente a 20 servidores nuevos que se han incorporado a una entidad para que participen en el proceso de inducción. Y no van 20, van 10, va la mitad. Entonces, aquí, digamos, se tiene que evaluar este tema, ¿no? Ver que la ejecución o verificar si la ejecución de la inducción se ha llevado a cabo, ¿no? Con respecto al número de los servidores que ha sido, digamos, invitado a participar. Dos, si se han llevado a cabo todas las actividades programadas, ¿no? De repente por ahí, como parte de la inducción, ¿no? Se han brindado toda la información, pero no se brindó la información referente a la seguridad informática. ¿Por qué? Porque de repente el encargado de la Oficina de Tecnología de la Información estuvo ausente, no asistió a la inducción. Entonces, ahí también se tiene que ver que una de las actividades programadas no se llevó a cabo como parte de la ejecución, ¿no? Entonces, son cuestiones particulares que se pueden dar, ¿no? Entonces, lo cual va a permitir, ¿no? a la entidad realizar los ajustes y correcciones en el curso de su implementación, ¿no? Es decir, de repente aquí, ¿no? Como a modo de repente de poder subsanar esa parte, ¿no? Se le puede gestionarse de repente una reunión adicional para capacitar al servidor en esta materia que les comento en el ejemplo, ¿no? De seguridad de la información, ¿no? Por cuanto en la inducción, en el día de la inducción no se llevó a cabo eso, entonces
con eso se complementaría de repente. La entidad o la ORH puede gestionar ello, ¿no? Como parte del ajuste o corrección, ¿no? Para que de esta manera no se pueda dar el cumplimiento del proceso de inducción. Efectividad del proceso de inducción, ¿no? La ORH, o lo que a sus veces, deberá recabar información que facilite las evaluaciones de las acciones implementadas, ¿no? Para ello, podrá utilizar encuestas de satisfacción, ¿no? A los servidores sobre la inducción general y específica, entrevistas para recoger las apreciaciones de los facilitadores en la inducción general, así como la evaluación sobre los temas abordados en la misma, ¿no? La información obtenida permitirá identificar oportunidades de mejora del proceso de inducción a fin de aplicar las acciones correctivas que corresponden. Aquí había que ver un tema, ¿no? Aquí vamos a verificar si fue efectivo el proceso de inducción, porque no es por llevarlo a cabo así nomás, ¿no? Sino que tendría que ver si se logró la efectividad de este proceso de inducción. ¿Y cómo puedo medir eso? A través de encuestas de satisfacción, a través de comentarios, sugerencias, recomendaciones, ¿no? Lo que les comentaba al inicio, ¿no? Entonces, toda esa información la recaba la ORH, ¿no? Y de esa manera se puede, digamos, hacer la medición o valoración, ¿no? De este resultado de la inducción, ¿no? Por ejemplo, cuando la inducción lleva a cabo de manera virtual, ¿no? El encargado o el moderador de la inducción, ¿no? Del ORH, siempre solicita a los participantes prender la cámara, ¿no? ¿Por qué prender la cámara? Porque, digamos, se considera necesario que mediante esta virtualidad, ¿no? Se conozcan en principio, ¿no? Bajo esta modalidad virtual, a las personas que han ingresado. No tiene sentido de repente que se haga una inducción de manera virtual cuando todo el mundo tiene su cámara apagada. Entonces, no sé, número uno ahí, no se cumple con la función de socialización, porque yo no sé quién ha ingresado junto conmigo, la entidad, por ejemplo, ¿no? Solamente leo el nombre y los nombres son fáciles de olvidar, ¿no? No siempre se recuerda. De repente es alguien que ha ingresado junto conmigo a la misma área, pero no conozco quién es porque no lo veo. Entonces, no es lo mismo una inducción presencial que una inducción virtual. En la virtual, como mínimo, se sugiere por eso, ¿no? Que se encienda la cámara, ¿no? Para que, digamos, puedan conocerse las personas nuevas que han ingresado. Entonces, siempre se solicita ello, ¿no? Entonces, hubo una fecha en la que, digamos, sí hizo ese comentario, una inducción que yo participé, en este caso como servidor incorporado, ¿no? Entonces, hay alguien que, digamos, comentó ello, ¿no? Y tiene razón, ¿no? Porque, digamos, la finalidad de la inducción tiene una finalidad de socialización, y de hecho, se parte por dónde, por el ingreso, ¿no? Todos tenemos que conocernos, ¿no? Como somos nuevos, ¿no? Entonces, sí consideré válida esa opinión, por cuanto resultaba necesario que a través de la virtualidad, ¿no? Si bien todos estamos de manera remota, lo mínimo que se debería realizar es que nos conozcamos de manera virtual, ¿no? En presencial es más fácil, ¿no? La inducción, ¿no? Me parece que a mí, desde mi punto de vista, la inducción se realiza de manera más plena o más eficaz, ¿no? Cuando es presencial, ¿no? Ahí me parece que cumple con los roles, con todos los roles que hemos visto hace un momento, ¿no? Más con la función de socialización, ¿no? De las personas que ingresan, porque ahí, digamos, la interacción se realiza ya in situ, pues, ¿no? De manera fáctica, ¿no? No como aquí en virtual, que tenemos todas las cámaras apagadas, no nos conocemos, no interactuamos, ¿no? A lo mucho de repente comentamos por chat algo y listo, ¿no? No se, digamos, termina de consolidar, ¿no? Esta función de socialización desde mi punto de vista, ¿no? En el marco de una virtualidad, cuando se realiza el proceso de inducción. Entonces, esto se mide, ¿no? De repente en una encuesta, ¿no? Se cuestiona eso, ¿no? Y es válido, ¿no? Y la ORH recaba esa información, ¿no? Para poder medir si se logró o si fue efectivo el proceso de inducción bajo una modalidad virtual, por ejemplo. También lo puede medir bajo una modalidad presencial o semipresencial. Entonces, cualquiera de esas modalidades de proceso de inducción se miden aquí o se valoran aquí, ¿no? Y la información obtenida va a permitir identificar oportunidades de mejora del proceso de inducción a fin de aplicar las acciones correctivas que correspondan. De hecho, sí, pues se recaba, se recepciona todo comentario y sugerencia, ¿no? Que formulen los servidores, ¿no? Como partícipes del proceso de inducción, para que la entidad, ¿no? Esto lo aplique como una oportunidad de mejora, y de esta manera en el siguiente o en los siguientes procesos de inducción
ya, digamos, lleve a cabo las medidas correctivas correspondientes para que de esa manera, ¿no? Los servidores nuevos que ingresen, ¿no? De manera posterior, eh, se lleven a cabo, se lleven una mayor satisfacción con respecto a la inducción anterior, ¿no? Eso como parte de la planificación que vuelve a realizar la ORH en cuanto a la gestión del proceso de inducción. Y con esto estamos cerrando, ¿no? Esta sesión número 7, ¿no? Del proceso de inducción, ¿no? De hecho, es un poquito largo, ¿no? Explicar el tema de la guía del proceso de inducción, ¿no? Toda esta información que les he ido comentando es un extracto de la guía del proceso de inducción que ha probado servir, ¿no? Para poder, digamos, explicarles, ¿no? En qué consiste esta inducción como parte del proceso de incorporación al nuevo régimen de servicio civil, ¿no? De hecho, esta información en la inducción me parece que podría aplicar de manera transversal, ¿no? No hay ninguna distinción con el caso del CAS, con el caso del 728 o 76, ¿no? Ahí me parece que la inducción está regulado en las normas internas de la entidad, ¿no? Respecto de cada régimen, ¿no? Pero es una información que me parece que es transversal, no solamente aplica para el nuevo régimen, sino también para los otros regímenes del Estado, ¿no? Regímenes laborales. Entonces, esto es en cuanto al tema del día de hoy. Quedo atento a alguna consulta, duda que hayan tenido sobre lo que hemos visto en esta sesión, para poder absolverla por el chat. Y de esa manera, digamos, demos por finalizada la sesión de hoy. Estos son los temas que hemos visto en este módulo número 2. Hoy vimos la inducción y vamos a cerrar la siguiente sesión con el periodo de prueba, ¿no? Entonces, ¿tienen alguna consulta o duda ya en estos minutos finales para poder absolverla, ¿no? Y luego voy a cerrar con la sesión de hoy. Los leo en el chat o quedo atento para ver si por ahí tienen alguna consulta o si todo quedó claro con respecto a esta materia del día de hoy que hemos visto. A ver, muchas gracias. Sí. ¿Hay alguna consulta, duda? De repente, su consulta puede estar orientada en el sentido de qué pasa si no sé si se han preguntado qué pasa si no me llevan a cabo el proceso de inducción a la entidad civil, ¿no? Soy servidor civil, ingresé por un curso público a la entidad, nunca, digamos, me capacitaron, nunca se llevó a cabo el proceso de inducción y por periodo de prueba me están, digamos, desvinculando de la entidad. ¿Puedo realizar alguna acción? De repente se me ocurre, ¿no? Que se podría hacer, digamos, alguna consulta o duda, ¿no? De hecho, el principio de legalidad, ¿no? En la otra semana vamos a ver periodo de prueba y vamos a ver cuáles son los criterios de evaluar este periodo de prueba, ¿no? De hecho, si la inducción ahí se encuentra regulada, estoy hablando en condicional, si es que la inducción se encuentra ahí regulada como un requisito indispensable para que, digamos, se pueda, digamos, desvincular por el periodo de prueba o no, entonces, principio de legalidad, ¿no? La respuesta sería afirmativa, es decir, no me puedes desvincular si es que no me has llevado a cabo el periodo de prueba, en la inducción, por ejemplo. Entonces, habría que ver eso, ¿no? En el periodo de prueba, en la siguiente sesión que vamos a ver, ¿no? Como parte de poder invitarlos a que, digamos, estén atentos en la siguiente sesión. Pero el tema de la inducción, ¿no? Más que nada obedece a una responsabilidad, ¿no? Si no se lleva a cabo, ¿no?
quién es el responsable. Hemos visto ahí las ORH, entonces ahí habría que ver, ¿no? La responsabilidad, y ahí sí hablamos de una responsabilidad disciplinaria, si es que el ORH no ha ejecutado ese proceso de inducción. Lo que faltaría determinar es si esta inducción es condición para poder, digamos, desvincular o no a un servidor que no ha superado el periodo de prueba. Y eso ya lo veríamos en la siguiente sesión. Pero no olvidemos que en la administración pública siempre rige el principio de legalidad. Si la norma expresa me señala, ¿no?, taxativamente de que es un requisito previo para desvincular a alguien, ¿no?, que no supere el periodo de prueba, que haya llevado la inducción, ¿no? Entonces, de esa manera, sería, digamos, nulo esa desvinculación, ¿no? Si es que la norma me lo estipula de esa manera. Pero por ahí, digamos, podría ser alguna pregunta que se me vino a la mente también para poder, digamos, compartirla en cuanto a la inducción, ¿no? Va de la mano con el tema del periodo de prueba, en realidad. Pero sí, son interesantes las casuísticas que puedan surgir a partir de estos temas que estamos viendo. Entonces, bueno, si no hay alguna consulta o duda, ¿no?, entiendo que ya esta parte de la sesión ha quedado clara para poder ya la siguiente abordar el tema del periodo de prueba, ¿no?, y como última sesión de este módulo número 2. Entonces, con esto estamos cerrando, si ya no hay más consultas, ¿no? Y ya nos estaríamos viendo el día miércoles que nos toca la última sesión y ahí veremos el tema del periodo de prueba. De hecho, gracias por la atención el día de hoy, espero haya quedado claro y ya nos estamos viendo en la siguiente sesión. Buenas noches con todos. Dejo el micrófono a la encargada para que haga los comentarios finales. Gracias, buenas noches.